Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? Estamos de vuelta con un video didáctico donde encontrarás información valiosa para tu proceso de aprendizaje en este año escolar 2021 en la SEP. Te invito, antes de iniciar nuestro recorrido por nuestro primer tema, a escuchar esta reflexión que nos habla sobre ese valor institucional como es la perseverancia. Oye, Estela, ese suena como tú. No te burles, Mateo. Ya sé, no me gusta este instrumento. Yo no nací para tocar el piano. Soy poco musical. Estela, Mateo, la comida estará lista en 1 hora. Ya es tiempo de tomar un baño y hacer sus tareas. ¿En qué te ayudo, mamá? Gracias, hija, pero sabes que tienes que practicar tu instrumento. El recital está a menos de 5 semanas y de eso dependerá tu nota de grado. Mamá, yo no tengo el talento necesario para tocar ese instrumento. Y si no me crees, pregúntale a Mateo. Él te puede decir lo terrible que soy. Hija, te he escuchado practicar muy poco. Recuerda que todo lo podemos lograr cuando perseveramos en lo que queremos alcanzar. Es muy fácil desanimarnos cuando las cosas se nos hacen difíciles, especialmente si tenemos a alguien que en lugar de animarnos nos dice algo negativo, pero es cuando más debemos esforzarnos. Mamá, ¿crees que algún día pueda tocar bien? En 2 de Tesalonicenses 3:13 se nos dice: no se canse hacer el bien. Por esto no debes cansarte de perseverar en lo que te has propuesto y perdonar a aquellos que te desaniman. Haces bien al perdonar a Mateo. En esta entrega hablaremos sobre dos temas interesantes, como lo son los organizadores gráficos como el mapa conceptual y el mentefacto, y dos tipos de texto que utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, como lo son el texto narrativo y el texto descriptivo. Antes de profundizar sobre los organizadores gráficos que abordaremos en esta guía, recordemos qué es un organizador gráfico. Los organizadores gráficos son el conjunto de técnicas diseñadas para facilitar la organización de la información de una manera gráfica con el fin de recordar fácilmente la información recibida. Bueno, apreciados estudiantes, como ya sabemos que es un organizador gráfico, ahora miremos cuáles son las habilidades que estos desarrollan. Los organizadores gráficos desarrollan el pensamiento crítico y creativo, la comprensión, la memoria, interacción con el tema, empaque de ideas principales, comprensión del vocabulario, la construcción del conocimiento y la elaboración de un resumen, clasificación gráfica y la categorización del tema que estamos estudiando. A continuación, veremos los tipos de organizadores gráficos. Existen diferentes organizadores gráficos. Los que se utilizan con mayor frecuencia son el mapa conceptual y el mentefacto. En la siguiente presentación vamos a desarrollar el concepto y otros aspectos importantes sobre estos dos tipos de organizadores gráficos, que son los que vamos a utilizar a lo largo de las actividades en nuestro año escolar 2021 en la ciudad escolar Confenalco. Apreciados estudiantes, en esta parte vamos a desarrollar el concepto de los dos organizadores gráficos en estudio, el mapa conceptual y el mentefacto. Iniciamos con el mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta de trabajo que ayuda a manejar conceptos y representaciones. Ayuda a explorar lo que se sabe sobre un concepto o un tema. Son representaciones gráficas con estructuras jerárquicas mostrando cómo se relacionan las proposiciones. Generalmente se utilizan figuras geométricas como elipses
para encerrar las palabras o enunciados. Ahora vamos con el mentefacto. El mentefacto es un esquema o representación gráfica que busca reflejar una interpretación sobre un concepto que implica diversas operaciones. Para Francisco Perea, el término mentefacto significa productos de la mente, es decir, son instrumentos de conocimiento que corresponden a la etapa conceptual y permiten la ejercitación y apropiación de operaciones intelectuales como son la supraordinación, la infraordinación, la isordinación y la exclusión. En esta parte, apreciado estudiante, te indicaremos el procedimiento para desarrollar un mapa conceptual. Presta mucha atención. Primero debes leer el texto detenidamente para localizar su estructura conceptual. Segundo, debes localizar y subrayar los objetos y acontecimientos claves, es decir, las ideas principales de un texto. 3. Debes usar óvalos o rectángulos para escribir una palabra concepto, partiendo de los fragmentos subrayados. Debe ser lo más simplificado posible y luego escribir una palabra o un término en cada óvalo o rectángulo. En el punto 4, debes dar un orden a los óvalos o rectángulos según su jerarquía. Debes llevarlo de lo general a lo particular. Leer de nuevo el material y acomodarlos hasta que coincidan con la estructura del texto. En el quinto paso debes usar conectores en los nexos o enlaces para unir los conceptos. Esa palabra debe hacer la vinculación exacta entre las palabras concepto. En el sexto paso se contrasta de nuevo el mapa con la estructura del texto y por último, en el punto 7, debes elaborar el mapa cuidando el nivel jerárquico de cada palabra. En la anterior presentación vimos el desarrollo de un mapa conceptual. En esta parte profundizaremos acerca de la elaboración de un mentefacto. Presta mucha atención. El primer paso es la elección del concepto sobre el cual se elabora el mentefacto. Segundo, seleccionar la bibliografía básica que servirá de apoyo en su elaboración. Es de notar que en la medida que se consulte una amplia referencia bibliográfica, mayor riqueza reflejará el mentefacto en su construcción. Como tercer paso tenemos la lectura de la bibliografía, abstrayendo las proposiciones esenciales, las que en muchas circunstancias no aparecen en forma explícita, lo que implica la necesidad de construir a partir de la comprensión del aspecto esencial al que se hace referencia a la lectura en ese momento. Como cuarto punto tenemos seleccionar las proposiciones de isordinación, de exclusión, de supraordinación y de infraordinación. Quinto punto, elaboración del esquema donde se ubican aquellos aspectos esenciales que caracterizan la proposición. En el esquema no se escribe toda la proposición, puesto que esto lo que permite es la presentación sintética de esta. Y como sexto punto tenemos el contraste o se contrasta el esquema con las proposiciones con el fin de verificar su coherencia de tal forma que la relación expresada en el esquema corresponda al número de la proposición. Culminado el desarrollo de los temas sobre los organizadores gráficos, específicamente el mentefacto y el mapa conceptual, a continuación desarrollaremos el segundo tema, que hace parte de nuestra primera guía de aprendizaje de la Ciudad Escolar Confenalco en lengua castellana. En esta oportunidad hablaremos acerca de los textos narrativo y descriptivo. Iniciemos. El texto narrativo es un tipo de texto que narra o cuenta una serie de hechos reales o producto de la imaginación en el que cuenta una historia y tiene un final. Se caracteriza por recrear la forma de pensar y sentir de los personajes, describir lugares, espacios donde ocurren las acciones centrales del relato y construir una trama o argumento que enlaza los hechos que van ocurriendo. En los textos narrativos se puede reconocer una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, de un nudo o conflicto
un final o desenlace de la historia. Esto hace parte de esta tipología textual llamada texto narrativo. Continuando con el texto narrativo, en esta oportunidad hablaremos acerca de cuáles son los componentes del texto narrativo. Iniciamos con el narrador, que es aquella entidad que articula la narración y que puede ser heterodiegético, es aquel que está en tercera persona, es decir, que está por fuera de la historia pero aún así la cuenta, u homodiegético, que está en primera o segunda persona, es decir, que cuenta la historia desde adentro. Los personajes son aquellos seres dentro del relato que movilizan la historia a través de sus acciones. Pueden ser ficticios o representaciones de personajes reales. Y normalmente son catalogados como personajes planos, arquetípicos, cuando tienen una sola característica y motivación. Y como personajes redondos, o sea, complejos, cuando tienen múltiples motivaciones y una variedad de características que los aproxima a la imagen de una persona real. Otros de los componentes muy importantes dentro del texto narrativo son las acciones, que son los hechos que realizan los personajes y que pueden ser traducidos en verbos. Ejemplo, correr, llorar, escribir, leer, besar o esperar. Estas, dentro de la narración, normalmente se organizan de una forma secuencial y causal. El tiempo es el intervalo temporal en el que transcurren los hechos de la narración, que es entendido tanto como la época en la que ocurren las acciones, un ejemplo, la Edad Media, Ilustración o Antigüedad, como el tiempo que dura en esta, como días, semanas, meses o años. El espacio es el lugar o lugares en el que transcurren las acciones de los personajes y esto puede ser un castillo, una casa, una oficina o una habitación. Como en toda tipología textual, en el caso del texto narrativo podemos encontrar unos subgéneros de este texto, como lo son la novela, que es una narración extensa enfocada en el desarrollo de unos personajes. El cuento, que es una narración breve enfocada en un suceso particular. La fábula, narración breve que tiene por protagonista a algunos animales y que usualmente deja una moraleja al final. La crónica, narración de hechos reales en forma cronológica. Y el mito, una narración que busca explicar el origen de la naturaleza. Continuando con el texto narrativo, en esta oportunidad hablaremos de su estructura. Iniciamos con la introducción. Es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. El desarrollo o nudo es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. El desenlace es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Después de conocer todos los aspectos relevantes del texto narrativo, como su concepto, características, estructura y elementos, pasamos a desarrollar lo que es el texto descriptivo. Iniciamos con su concepto. El texto descriptivo, oral o escrito, es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, objeto, paisaje, lugar, cosa o situación. Describir es dar a conocer rasgos relevantes por medio de las palabras, de personas, animales, paisajes y objetos. Gracias a la descripción, el oyente o lector puede formarse una idea clara de alguien o algo ausente. En los textos descriptivos también encontramos tipos de descripciones. A continuación hablaremos de la familiar literario-científica. Las dos primeras deben ser claras y precisas.
Además, la literaria ha de expresar la ilusión de realidad y comunicar la vivencia de lo que se piensa y se siente. En cambio, la descripción científica busca, además de la claridad y precisión, la exactitud, para que el lector se forme un concepto más completo de lo descrito. Está dirigida fundamentalmente a la razón. La descripción de personas puede enumerar características físicas como forma de la cara, color de la piel, tamaño de los ojos, nariz y boca, así como la estatura y complexión de la persona. También podemos mirar las descripciones psicológicas, como formas de actuar, capacidades y actitudes. La descripción de objeto señala color, forma, tamaño y utilidad. Y en paisajes se indica cómo es el terreno, el tipo de vegetación, la forma del camino y la arquitectura de las casas. Después de abordar la fundamentación teórica de los temas que competen a la guía número 1 de lengua castellana, como lo son los organizadores gráficos y el texto narrativo y descriptivo, a continuación te vamos a explicar las actividades según los indicadores de logro. Actividades propuestas en el taller de la guía número 1. En el indicador del saber, el punto 1 te indica: escribe en el siguiente cuadro las diferencias entre los organizadores gráficos, mapa conceptual y mente facto, tomando como referencia la información suministrada en la guía de aprendizaje. El punto 2 te indica elaborar un mapa conceptual sobre textos narrativos y el descriptivo, tomando como referencia la información que se te suministró tanto en la guía de aprendizaje como en este video didáctico. En las actividades del indicador del hacer, en el punto número 3 de la guía de actividades, debes desarrollar el punto 1 y 2 de la página 58 del texto Activa Lenguaje, noveno, volumen 1. En el indicador del ser, punto número 4, vas a observar la imagen que se encuentra en la guía de actividades y, teniendo en cuenta esa imagen, vas a expresar y escribir la reflexión o enseñanza que te deja. Recuerda que durante la clase virtual los estudiantes deben generar un ambiente propicio para el aprendizaje y sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con la norma establecida en la SEP, además de cumplir con la responsabilidad, orden y disciplina en las diferentes actividades escolares propuestas. Para concluir, apreciado estudiante, te presentamos los aspectos a evaluar en la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de la guía de aprendizaje número 1 de lengua castellana. En ellos vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Presentación del trabajo. El trabajo posee buena presentación y correcto uso de la ortografía. Interacción del estudiante con el docente. El estudiante siempre interactúa en los encuentros sincrónicos. Desarrollo del indicador del saber. Utiliza correctamente los organizadores gráficos en la realización de un trabajo escrito. Desarrollo del indicador del hacer. Utiliza correctamente los organizadores gráficos en la elaboración de un trabajo escrito, sea de un texto narrativo o un texto descriptivo. Y en el desarrollo del indicador del ser, valora los mitos y leyendas en un contexto determinado. Hasta aquí hemos llegado con esta entrega de la explicación de la guía número 1 de lengua castellana 2021 de la Ciudad Escolar Confenalco. Te deseo muchos éxitos en este camino que emprendemos juntos y que espero que sea de gran victoria y satisfacción para ti. Nos vemos.